¿Cómo están? Dios me los bendiga mucho. Hoy iniciamos una nueva serie que, como siempre lo digo, va a ser de mucha bendición, lo van a ver. Y esta serie se llama La gracia y la salvación de Dios. Hemos tocado muchos puntos a lo largo de todo lo que les he estado compartiendo en todos los estudios de lo que vamos a hablar. Pero ahora vamos a profundizar qué ocurre en la salvación cuando Dios nos salva. La obra es de Dios, dice Pablo, que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. No es lo que la gente haga para poder ganar el favor del Señor. Dios hace toda la obra, absolutamente toda la obra. Él quiere salvarnos y todas las personas que escuchan el Evangelio, muchas se salvarán, pero muchas más van a rechazar el Evangelio. Es normal, Dios lo dijo. Es por eso que lo que vamos a ver en toda esta serie es una profundidad de lo que Dios hace en su gracia. Una gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre todas las personas, las que crean, las que no crean. Y vamos a iniciar con un pasaje de Romanos que lo he mencionado, pero lo vamos a profundizar y vamos a irnos poco a poco. La salvación inicia cuando se proclama el Evangelio, cuando la persona lo escucha y Dios dispone el corazón de esas personas. Hay personas, Pablo dice, no de todos es la fe, porque la gente no quiere dejar lo que ve, lo que toca, lo que siente, lo que cree que es posesión de ellos en esta tierra, cuando nada le pertenece, nada trajo y nada se llevará. Y todo lo pone sobre cosas materiales, sobre lo que alcanzan a ver sus ojos. Por esto, quiero dejar muy claro lo que hace Dios en la vida de una persona cuando se convierte a Él. Cuando lo que más le interesaba era lo que veía y después solamente le interesa agradar al Señor. Iniciamos con Romanos 8:28 en adelante. Y dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados por quién? Por Dios. Porque a los que antes conoció, habla de un tiempo pasado, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si usted se da cuenta cuando leo el pasaje, habla de un tiempo pasado. Dios sabe, Dios lo sabe, qué persona le va a decir, sí Señor, yo te quiero seguir. Sí Señor, yo quiero ser conforme a la imagen de tu Hijo. Porque ese es el propósito de Dios de habernos llamado. No es el propósito de cualquier persona que puede vivir como quiera y dice que ama a Dios. Por esto es muy importante que voy a profundizar en todos los temas de la fe salvadora, del arrepentimiento, del llamamiento, de la justificación, de la glorificación, de la santificación. Y vamos a ver que todos estos conceptos y características que tiene un cristiano genuino es lo que lo hace Dios. Dios hace a esta persona a que sea conforme a la imagen de su Hijo. Como anduvo su Hijo, como nos mostró Jesús, así quiere que andemos. Jesús está sentado a la diestra del Padre, nos da su Espíritu Santo para darnos poder, para poder vencer las tentaciones de este mundo y ser luz
para los que no tienen la luz, ser luz para los que están en tinieblas. Y las personas, y muchas, pero muchas, van a rechazar el Evangelio. Y esperamos que todos los que están escuchando estos mensajes no sean de ese grupo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de todo lo que Dios hace en su amor y en su misericordia por todo ser humano. No nada más por los que se han salvado, sino también por los que no han creído en Él. Ya sea que el hombre sea bueno o sea malo, crea o no crea, sea justo o sea injusto. Dios tiene misericordia de todas estas personas. Y una cosa muy importante, la salvación es gratuita. Pareciera que el hombre está pagando algo por obtener la salvación y la vida eterna, cuando absolutamente no paga nada. Todo lo pagó Jesús en la obra que quiso hacer su Padre. Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen, llorad por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La gracia de Dios es general, es para todo ser humano, para todo ser que respira. Dios tiene amor, tiene misericordia sobre todo ser humano, y que eso no tenga duda en su corazón. Esta gracia que Dios ofrece en realidad es un regalo, porque cuando nacemos nosotros ni siquiera sabemos que vamos a nacer, ni siquiera sabemos absolutamente nada de lo que va a sucedernos en este mundo. Pero Dios quiere que nazcamos. Dios quiere que esta alma que Él nos da glorifique a su Hijo. Aun cuando Adán y Eva pecaron y todos sus descendientes hasta el día de hoy siguen en sus caminos en el pecado, los que no han creído en el Señor, Dios derrama su gracia. El alimento llega a su mesa, la bebida, la salud, casa, habitación quizás, trabajo y multitud de gracias que Dios derrama sobre las personas buenas y sobre las personas malas. Aquí no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismo sobre si son creyentes o no. Dios no quiere que nadie muera, sino que todos vengan al arrepentimiento, mientras que tengan vida y mientras que Dios pueda ser hallado. Sin embargo, aunque la gente sigue pecando y viven por muchos años, Dios realiza en su gracia muchas bendiciones. Y podemos preguntarnos, ¿cómo Dios sigue otorgándoles bendiciones a todas estas personas que merecen morir? Y no solo a aquellos que serán salvos, sino también a los que no serán. Y Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero Dios no castiga al pecador en el instante en que peca. Dios es paciente, Dios le espera. El problema es de que estas personas siguen pecando pensando que Dios los está llenando de bendición, porque Dios los está llenando de gracia y no les falta nada. Quizás a mucha gente les falta, hay mucha pobreza, pero todo es a causa del pecado, la enfermedad es a causa del pecado y lo vamos a ver más adelante. Y esta gracia general es para todos y Dios les permite que sigan viviendo. No importa si creen o no creen, si son impíos o no creen en el Señor. Dios les da el respiro, les da las facultades para ser buenas personas. En Dios andan, en Dios respiran, en Dios subsisten, en Dios trabajan, en Dios comen, en Dios se divierten. Y es de la misma naturaleza
en donde se divierten las personas en esa naturaleza que vemos todos los días y que Dios creó. Si usted cree que al ver la naturaleza que Dios creó, ver el universo, cuando usted sale de vacaciones y ve las maravillas que Dios hizo, ¿usted cree que se va a convertir? No. Usted podrá sentir algo muy bonito en su corazón. Muchos pensarán que fue el Big Bang y la evolución, etc. Pero los cristianos creen en su corazón, porque Dios se lo reveló, que todo fue creado por Dios. Hay una seguridad firme de que Dios creó todas las cosas que hay en la tierra y que hay en el universo. En Hechos 14:16 dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿A quién? A todo ser humano. A todo ser humano. Esta gracia incluye, no hay un ser humano que no tenga esta gracia. Como les repito, hay mucha pobreza. Muy pocas personas tienen mucha riqueza. Muchas personas no les falta el alimento, pero a muchas personas quizás comen solamente una vez al día y quizás no tienen techo en donde dormir. Pero todo esto es a causa del pecado. Todo es a causa del pecado. Y vamos a ver lo que ocurre cuando Dios nos salva y cómo llegamos a la glorificación y cómo van a ser nuestros cuerpos cuando esos cuerpos sean levantados. Y se van a dar cuenta lo que Dios hace para podernos llevar y estar sin pecado. Para eso envía a su Hijo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Pablo nos dice en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, la naturaleza. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Toda persona puede ver la creación. Crea usted o no crea, la gracia de Dios está sobre todo ser humano. Si usted cree que todos somos por la evolución, créalo. Si usted cree que fue un Big Bang, créalo. Nosotros, Dios nos mostró la Escritura y el que la quiera creer, la va a creer. Aquí Dios, usted no piense que Dios necesita a todas las personas de este mundo. Dice la Escritura que para Dios el ser humano es nada. Él lo creó. Dios no necesita absolutamente a nadie en el cielo para poder ser feliz. Él es feliz esté en nadie o no esté nadie. Ellos son felices. Y cuando digo ellos son felices, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A ningún ser humano necesita a Dios, pero su amor y su misericordia hace que nosotros vengamos a Él. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, para Dios usted no tiene excusa si usted no cree. Dios las creó y Dios nos dice en la Escritura que Él las creó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La gente sabe que hay un Dios. Hay tantas doctrinas, tantas religiones y cada quien pone su Dios. Pero la gente sabe que hay un Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el resultado, pero Dios, que es grande en su misericordia, tiene paciencia para con todos. En su gracia podemos preguntarnos, aún así que esas personas no creen, ¿Dios responde a las oraciones de los pecadores? La Escritura nos dice que no. La Escritura dice en 9:31 de Juan
y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En su gracia y en su misericordia les puede responder, como nos dice en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero la gracia de Dios se manifiesta en su palabra. Dios es fiel. Dios nos muestra su fidelidad con las promesas que nos aplica, que nos dice por medio del Espíritu Santo en la Escritura. Dice el Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Así que si las personas que creen o los que no creen piensan que su sustento, su vida, su salud proviene de sus fuerzas, Dios dice que no y usted no tiene excusa. Las personas no tienen excusa, todas esas personas que piensan que ellos tienen el poder para sobrevivir en esta tierra. La paga del pecado es muerte. La muerte llegó cuando Adán y Eva pecaron. Y esa muerte ha sido en consecuencia y sigue creciendo y sigue formándose y la gente sigue pecando y la paga del pecado es la muerte. Mucha gente dirá, yo quiero seguir a Dios pero no puedo. Examine su corazón porque no puede. Examine sus razonamientos y mire muy adentro de su corazón porque no puede. Porque yo conozco personas que les agrada mucho cuando escuchan la palabra. Pero no puede. No puede. La salvación es del Señor, no es suya. Y para que la persona pueda ser salva necesita entregarse por completo. Y la salvación inicia por medio de la proclamación del Evangelio. Esta gracia común, esta misericordia de Dios que hace llover, que les da el sustento a todas las personas, esta nos salva. Esta gracia nos salva, es una gracia general para todas las personas que viven, crean o no crean. Solo es el favor de Dios que en todas las personas de esta tierra, todas las buenas obras que pueda hacer cualquier persona, no son suficientes para poder llegar al cielo y estar con Jesús. No importa si son altruistas, si es rica, si es pobre, si es dadora, si hace mucha misericordia, si va a los hospitales, si regala su dinero, eso no importa. Por obras no es. Tenemos que disponer el corazón, que Dios lo disponga profundamente para que la palabra de Dios haga vida en su vida. Podemos decir que todas estas personas que les acabo de mencionar, que son muy buenas, que tienen mucha misericordia, que pueden regalar su dinero, sus alimentos, que el día cuando viene Navidad quieren regalar lo que les sobra, y muchas veces hay gente que regala lo que les costó, tampoco les alcanza, porque no lo están haciendo para el Señor. Lo están haciendo porque simplemente tienen bondad en su corazón. Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Pablo. Es decir, si usted, toda la misericordia, todo el amor que usted pueda derramar sobre personas que necesitan de sustento, de alimento, pero no lo hace para agradar al Señor, es pecado. Porque todo lo que debemos de hacer para poder alcanzar esa gracia
es creer en lo que hace Dios por toda la persona que vive en esta tierra. Romanos 2:5 dice Pablo, pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Las obras que hace un creyente las hace para agradar a Dios, no para agradarse y él mismo, ni por su conciencia, ni para recibir el halago de las personas. Lo hace para Dios. Todo lo que hagas, hazlo para Dios de todo corazón, dice la Escritura. Pero todas las personas que hacen buenas obras y que no tienen nada de malo, el problema aquí es que estamos hablando de la salvación. Y esta salvación no es por obra, sino por gracia, un favor inmerecido. Dios sabe que nosotros no podemos acercarnos a Él por medio de nuestras obras, sino por medio de su Hijo Jesús, el cual puso como mediador para poder llegar a Él. No es por nadie más. Podemos decir que en la salvación de todo ser humano, Dios es el que realiza la obra, no el hombre. El ser humano, al escuchar el Evangelio y que Dios disponga el corazón, podemos decir que inicia la salvación, como veremos más adelante. Pero quiero iniciar con el nuevo nacimiento. Lo he hablado mucho, pero lo voy a profundizar. Hemos hablado a grandes pasos, pero ¿cómo inicia el nuevo nacimiento? ¿Cómo inicia? ¿El nuevo nacimiento es antes de la fe o es después de la fe o después del arrepentimiento? Lo vamos a ver. Para poder entender esta doctrina, debemos de pensar lo siguiente, y quiero que lo piense bien, que examine. Nosotros no pedimos nacer. Yo creo que nadie ha pedido nacer, porque ni siquiera estaba enterado. Todavía más, no sabíamos que íbamos a nacer. Esto nos indica que éramos pasivos en este evento, que no teníamos voto. Íbamos a nacer porque los padres quisieron, pero el que quiso en realidad fue Dios. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Lo mismo sucede en el nacimiento nuevo o regeneración. Porque todo es un acto de Dios. No es un acto que nosotros estemos buscando a Dios. Ese es un acto de Dios. Este acto inicia cuando escuchamos el Evangelio. No puede una persona nacer de nuevo si no escucha el Evangelio. ¿Cómo va a saber de qué se trata? ¿Cómo puedo llegar al Señor? Pero cuando escucha el Evangelio, es cuando se traza el camino verdadero para poder llegar al Señor. Las personas que nacen de nuevo, de la misma manera, no tienen intervención humana. Las personas que nacen de nuevo espiritualmente no tienen intervención humana. Esta intervención es por parte del Espíritu Santo. Usted no se acerca al Señor porque usted quiere acercarse. Te doy un ejemplo. Yo no andaba buscando al Señor. Yo me pensaba una persona que era buena. Simplemente. Yo pensaba que era una persona buena. Pero por medio de la predicación de otras personas, Dios me buscó. Dios me encontró porque yo era el perdido. Dios me evangeliza por medio de la palabra. Y Dios me llama. No puede ser de otra manera porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. Si a alguna persona le dicen, porque tú eres muy bueno, las puertas del cielo están abiertas, no se crea. No es así. Por eso vino Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No los confunda nadie. Juan dice
que los hijos de Dios son los que nacen de Dios. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, los que han nacido de nuevo no pueden nacer así. Nosotros ya nacimos de carne. Ya nacimos en la voluntad de nuestros padres. Sino que es de Dios. Cuando uno es engendrado espiritualmente, es por medio del Espíritu Santo. Dios soberanamente obra en la regeneración, al igual que el Espíritu Santo. Los dos, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Ustedes no lo van a hacer. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi Espíritu Santo, o sea, mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongamos por obra. Antes no los podíamos poner. Pero cuando Él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, y Él hace que andemos en sus estatutos y guardar sus preceptos y que los pongamos por obra, todo lo hace Dios. Nosotros no lo hacemos. Si usted me dice, ¿por qué está haciendo estos estudios, hermano? Los estoy haciendo porque estoy poniendo por obra lo que Dios quiere que yo haga, porque puso su espíritu en mí. Ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Él quiere, lo que Él me ordena. También Jesús dice en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo a Nicodemo, y le está hablando a Nicodemo del nacimiento nuevo, de la regeneración. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. No se sabe. Santiago también añade, toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo nacen las personas? Por medio de la predicación de la palabra. Una persona no puede nacer de nuevo si no ha escuchado la palabra. No puede. Y aún los que han escuchado la palabra no nacen de nuevo porque no la creen. Y si la creen, no quieren dejar lo que tienen, que se les hace más hermoso que Jesús, que la salvación. Cuando terminemos esta serie, que espero que sean 5 o 6 mensajes, se va a dar cuenta el valor tan grande de lo que es la salvación. Lo que usted cree que es su tesoro en esta tierra es polvo, como nosotros somos polvo. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora bien, ¿cuál es la relación de la proclamación del Evangelio para los que escuchan y la regeneración o nacimiento nuevo? Las Escrituras nos enseñan que el nacimiento nuevo viene antes de que se responda con la fe salvadora. En las iglesias, hay iglesias que, por falta de doctrina dicen, recibe a Dios por fe y será salvo.
Y tienen razón, porque la salvación es por fe. Aquí lo que estamos dejando en claro es el proceso de la salvación parte por parte, pero la regeneración, el nuevo nacimiento, viene antes de la fe salvadora. Se proclamó el Evangelio, el Espíritu Santo regenera nuestro espíritu, nos hace nacer de nuevo, y ahora sí podemos decir con fe que creemos en el Señor Jesucristo. Y viene el arrepentimiento casi en el mismo instante. Pero lo vamos a seguir viendo. Estos mensajes son para que usted vea el proceso de la salvación. Les doy unos ejemplos. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, o sea, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, de una semilla. Habíamos nacido de una semilla corruptible que es la carne, y ahora hemos nacido de una semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las personas que han nacido de nuevo, la palabra permanece y persevera en la palabra toda su vida hasta que muere. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de las criaturas, los primeros de las criaturas. No se puede nacer de nuevo si no hay palabra, si no hay evangelio, si la palabra de Dios no es predicada. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 4 de Primera de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Continúo, porque ya me está ganando el tiempo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no vive en el pecado ya. No que no pequemos, sino no practicamos el pecado. No nos complacemos del pecado. Aborrecemos el pecado. Ya no somos los que éramos antes, que mentíamos 20, 30 veces al día. Aunque fueran mentiras piadosas o color de rosa, eran mentiras. Porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Las personas se dan cuenta que no son nacidas de Dios porque siguen pecando. Porque no se quieren acercar al Señor como Dios quiere, sino como sus sentimientos quieren. Y no porque los sentimientos estén peleados con la salvación. Pero aquí no es de sentir, aquí es de fe. Primera de Juan 5:18. Y sabemos, dice Juan, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues a aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, es decir, Satanás. Porque ya no, o sea, Satanás no tiene ya autoridad sobre nosotros. Las personas que están bajo el dominio de Satanás, bajo el lazo de Satanás, siguen practicando el pecado, porque Satanás es el padre de la mentira, es el padre que engaña. Si usted o cualquier persona sigue pecando, es una característica que no ha nacido de Dios. Debemos de pensar que esto sucede simultáneamente, quizás en instantes de diferencia una de otra. Nacemos primero y después creemos en Jesús, pero el que hace todas las cosas es Dios. Verdaderamente no sabemos cómo sucede. Sabemos que Dios, una vez yo creo que se los comenté, que te proclaman el Evangelio, quizás uno se está negando, porque empezamos a razonar.
y no porque el razonamiento esté en contra de la fe, pero la fe es antes que el razonamiento. Si yo tengo fe es cuando voy a razonar correctamente. Pero si yo pongo mi razonamiento primero, esto no funciona así. Es la fe. No sé cómo sucede, pero sucede algo interior muy profundo, bastante profundo, que cuando sucede que esta persona, cuando nace, tiene tantas ganas de orar, tiene tantas ganas de entrar en comunión con Dios, tiene tantas ganas de leer la Biblia. El Espíritu Santo que ya mora en esa persona le va a dar el entendimiento para poder entender. Claro, va a necesitar que le enseñe, como con estos estudios, pero va a tener hambre de leer lo que dice Dios. Y tiene una clara seguridad ya de que es salvo. Pero les puedo decir que es muy difícil de explicar esta situación. Es muy difícil. No sabemos cómo sucede. Y repito, Jesús mismo le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús lo que está diciendo es, el viento nosotros lo podemos ver. Podemos ver sus efectos y de la misma manera es el Espíritu Santo. No lo ves, pero se ven los efectos en las personas que han nacido de nuevo. Se notan. Es impresionante. Una cosa es personas que dicen que son cristianos y que asisten a templos, pero no han nacido de nuevo. No han practicado verdaderamente lo que es vivir en santidad. Dios los bendiga, recapaciten. Si las personas que están escuchando o conocen personas que dicen que son cristianos, pero su manera de vivir no han cambiado. Y estoy hablando apenas de la regeneración. No tienen muchas ganas de orar. No les da un amor tan grande por leer la Escritura. Algo está sucediendo. Pueden estarse engañando. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente mensaje. Replíquelos. Les van a ser de mucha bendición. Vamos a estarlos subiendo al canal no tan cada 2-3 días. Quizás va a ser un día sí y un día no, para que no pierdan el caminito de lo que estamos hablando. Dios los bendiga. Se les ama en Cristo. Hasta luego.